Bienvenidos al canal de Lord of Pino. Hoy les enseñaremos a cómo fabricar una fuente con dos transformadores de microondas. ¿Por qué vamos a hacer una fuente con dos transformadores de microondas? La principal causa es que no se consigue la fuente con la potencia que yo necesito. En este caso serían 24 volts 50 amperes. Como no se consigue, la idea es fabricarla. Para ello vamos a estar usando dos transformadores. Le vamos a explicar ahora cómo funciona el circuito brevemente. Este es el diagrama básico, un poco simplificado con algunas cosas que faltan, pero bueno. El funcionamiento principal es mediante un triac, que es un semiconductor que mediante la opción de un gatillado conduce electricidad. Eso afecta en el primario del secundario, que en este caso están en serie de los dos transformadores. Y con variando el tiempo de activación de esto, lo que se hace es recortar la onda sinusoide, entrada de alimentación. En este caso, una onda sinusoide feita, pero bueno, acá está. Lo que se hace para regular potencia se hace así. Cuando más antes se gatilla el componente, más potencia entra porque más tiempo está en funcionamiento. Ahora, supongamos que esperamos esta cantidad de tiempo y después gatillamos en este punto, la potencia que tendríamos solo sería este pedacito a comparación de todo este pedazo. Esto también pasaría exactamente lo mismo con este otro pedacito. Entonces tendríamos menos tensión a la salida. Y de esta forma hacemos regular la tensión de salida, variando la tensión en el primario. Pero para ello también tenemos que saber en qué punto cruza por cero, porque necesitamos saber el tiempo que tarda de cruzar de este punto a este punto en cierto tiempo. Para ello, lo que estamos usando es un detector de cruce por cero. ¿Y eso cómo funciona? Primero usamos la alimentación de los 220 de la línea, ponemos dos resistencias para tener una tensión más acorde para la medición. Después agarramos un puente de diodos y con eso rectificamos la alterna a continua pulsante. Después de eso agarramos, volvemos a reducir la tensión y lo que hacemos es hacer funcionar un optocoplador. ¿Qué es un optocoplador? Un optocoplador es un componente que es un diodo emisor de luz y un optotransistor. El optotransistor funciona mediante luz. Entonces con la variación de esta luz varía este componente. Y la ventaja de usar este componente es que estás aislando la parte de potencia de lógica, entonces no tendrías ningún problema de quemar nada. Bueno, y en este caso, cuando no tiene luz, este componente está abierto y la circulación de corriente por este componente es cero. Entonces acá tendrías la máxima tensión en este punto. Ahora, cuando cerrás, baja y la tensión en este punto iría a cero. Y con eso se calcularía dónde están los cruces por cero. En este caso estaría el dibujo de las tres etapas de los cruces por cero. La sinusoide de entrada, la continua pulsante, y acá estaría la detección de cruces por ceros, y en estos instantes sería donde la tensión es cero, que estos puntos equivaldrían a estos. Después, con la lógica de la retroalimentación del Arduino, podrías calcular el tiempo que necesitas para variar la tensión. La primera parte del circuito, y una de las más importantes, es el detector de cruces por cero. El detector de cruces por cero son estas dos resistencias, y estos son los dos pines que van conectados directamente a 220. Estos dos pines, después va el puente de diodos que está acá abajo, el chiquito de 4 patas, y después acá hay dos resistencias, que bueno, está en serie, está en paralelo para un valor que no me acuerdo cuál es, que te alimenta el optocoplador. Después del optocoplador tengo esta resistencia, esta es para tierra, y ahora el punto intermedio para el detector de cruce por cero. Bueno, ahora lo que le vamos a mostrar es la tensión que hay entre estos dos puntos de la alterna atenuada. En este caso enchufamos y ahí se puede ver la onda de la alterna atenuada. En este caso
tenemos $20 volt por división. Tendríamos 20, 30, 40, 60 volts pico pico, lo que estaría pasando por el puente de diodos después de la atenuación. Ahora, después de eso tendríamos la continua rectificada pulsante. Vamos un cachito, tratamos de acomodar esto, enchufamos esto, enchufamos la alimentación para no tener problemas, enchufamos este pin y acá tendríamos abajo de este capacitor los dos pines de continua rectificada. Ok, un pin y con este cablecito que nos ayuda a conectar el terminal, porque si no, no tenemos lugar. A ver, no, creo que va a hacer con la pincita. Sí, con solo la pincita va. Y quedó enchufado después del puente de diodos. Ahí, y ahí está la continua pulsante. En este caso se vería así. Con eso cambié las unidades de tiempo y por eso se ve más grande. Y ahí se ven las continuas rectificadas. Pero esto no es lo que está viendo el Arduino, porque todavía tenemos picos de 40 volts y el Arduino funciona hasta máximo voltaje de 5 volts entradas digitales. Entonces todavía no nos sirve eso. Tenemos que todavía atenuar más. Y para eso lo que hacemos es utilizar el optocoplador, que es el componente que tenemos ahí abajo. Enchufamos para no tener problemas. Y lo que hacemos es sacamos este pin, desenchufamos este y usamos esta resistencia que es la tierra del circuito. Está entre la tierra y la alimentación de la pata 3 del optocoplador. Ponemos ahí y lo conectamos a tierra. Esta patita que está acá sería tierra. Volvemos a enchufar. Y tenemos la misma onda, pero con única diferencia que la tensión pico pico, en este caso son 2 volts por división. Tendríamos aproximadamente 5 volts. Bajemos cacho más la escala. Sí, más o menos. Vamos bajámoslo un poco. Tendríamos 1, 2, 3, 4, sí, 5 volts por división aproximadamente. Lo volvemos a acomodar un poquito menos. 5 volts por división. Y esto ya para la electrónica les sirve mucho más fácil de leer. Después lo que hacemos con el código, que lo vamos a explicar en próximos videos, es cómo detectar estos cruces por ceros, porque no estamos usando ninguna interrupción, ningún pin de interrupción en el Arduino. Entonces tenemos que ver en qué punto arranca el cruce por cero, que sería el pico de bajada. Y luego en ese pico de bajada después detectamos cuándo hay que alimentar el triac para poder variar la potencia. Una vez ya explicado el cruce por cero, lo que tenemos que saber es en qué momento hay que gatillar. Eso se puede ver fácilmente usando la otra canal del osciloscopio. En este caso hay que enchufarlo justo en esta resistencia, que sería el pin que gatilla el triac. Acomodamos esto y
el pin azul es el pin de gatillado, que ahí se puede ver. Vamos a checar un poquito. Y ahí está el pin de gatillado. En este caso está gatillando casi al final de la onda. Y esto se puede variar fácilmente con el pin. Y acá tenemos la información del porcentaje. Cuando en este caso, cuando el número más grande, el de pasos, por defecto arranca en 1000, que sería la potencia mínima. Y moviendo el encoder que tenemos por aquí, lo que pasa es bajar ese valor hasta que empieza a verse en los pulsos en el osciloscopio. Ahí se empieza a ver los pulsos que va creciendo. Y cuando hacemos eso, cuando se van acercando más al principio, lo que hace es subir la tensión. En este caso tenemos la tensión que va a estar en la salida, viéndolo en el mismo display. Así hasta los 33 volts aproximadamente. Ahí estamos subiendo a poquito con el encoder. Y va subiendo lentamente. Y vemos cómo se va acercando al cruce. En este caso, para controlar la potencia usamos un encoder reciclado. ¿Por qué un encoder? Es más cómodo para trabajar que el potenciómetro. Encima del potenciómetro tenemos problema que cualquier perturbación de movimiento a veces te cambia la medida, entonces un encoder es más confiable en ese caso. En este caso bajamos, porque este número es más chico, entonces significa que gatilla antes. Cuanto más antes gatilla, más potencia tenés. Y bajamos. Nos quedó medio largo el código, pero está andando. En este caso la tensión máxima aproximada era de 30 y pico de volts, 32 volts. 28 en este caso. Los 28 volts, y acá tenemos el tester para comparar la tensión, que está bastante aproximada. Funciona bastante bien como fuente esto. No es muy aconsejable para usos de baja potencia y de muy sensible de tensión, porque no es lo más fiable para eso. Pero para consumos grandes y tensiones elevadas va bien. Acá tenemos los dos transformadores con un bobinado de un cable de 4 milímetros cuadrados, creo que era de sección. Gruesito, no me acuerdo bien, acá dice. Eran una sección de 4 milímetros, sí, 4 milímetros cuadrados. Lo que se hizo fue cortar el secundario con una sierra, después agarrar con una agujereadora, pasar, martillar, agujerear, pasar, hasta poder sacar los núcleos de los secundarios. Y después se bobinaron hasta que no entraran más vueltas. Y también lo que tuvimos que hacer, una vez que se terminó de bobinar y conectar los dos, es saber cuál es el sentido de conexionado de los transformadores. En este caso, este entra por a la izquierda y después intermedios juntos y a la derecha. Esto hay que tener mucho cuidado, porque si vos enchufás en serie pero lo enchufás en otro orden, la tensión de salida no es 24, sino es 0, porque las tensiones se anulan. Más las dos tensiones se anulan y te da 0, entonces hay que tener cuidado. Eso es fácil de medir. Primero lo que se hace es enchufar los dos transformadores en serio y medir la tensión de salida. En este caso se podría usar un tester para medir la tensión de salida y por comprobar. Eso es un dato a tener en cuenta. En este caso, como la corriente va a ser bastante elevada, estamos usando un puente de diodos que aproximadamente son de hasta 50 amperes. Y estamos usando un disipador de un procesador viejo
para disipar la potencia, porque se calientan bastante. Acá tengo el banco de capacitores, medio desprolijo, pero bueno. No tenía de 32 volts, entonces son dos capacitores en serie y después todos en paralelo. Todo este banco está en paralelo con este, y todos existen en serie para llegar a la tensión y no tener problemas. Y ahí tenemos el enchufe para poder cargar, monitorizar eso. Y acá tenemos el cable que estamos usando para que saque la noción para poder medir la tensión. En este caso tenemos conectado ahí y acá tenemos conectado el cable. En este caso tenemos un divisor resistivo para que no le lleguen los 30 volts al Arduino, sino le estaría llegando máximo de 4,5 aproximadamente en el peor de los casos, porque esto tiene un problema cuando la tensión en vacío de esto por los capacitores sube tanto que puede tener un pico de 32 volts, entonces hay que tener cuidado. Y bueno, y esta más o menos es una placa prototipo que después subiremos el circuito bien explicado y ahora sumo un PCB mejor hecho. Este era un prototipo, pero por ahora está dándolo más bien. Y ahora también en este caso, también lo que se puede utilizar esta fuente es como cargador de batería. En este caso, una batería de 12 volts de auto. Enchufamos el cable. Enchufamos y acá tenemos la tensión de funcionamiento. Acomodamos el potenciómetro y empezamos a subir la potencia de a poquito. Una vez que empieza a subir la tensión, en este caso hay que darle un poquito, va a empezar a subir la tensión. Está largo esto, y si no lo enchufo no va a andar también. Ahora sí, ahí estaría cargando la batería. Bien. Y en este caso vamos a hacer una pequeña prueba de cargando esta batería, viendo tensión y corriente. Hay que ponerlo en cero porque... ahí está. Lo que hacemos con el encoder, empezamos a bajar y empieza a subir la tensión. Progresivamente. A ver, progresivamente, porque esto viene lento. Ahí está, ahí lo dejamos quietito. Y vemos cómo empieza a subir la corriente de a poquito. Y ahí tendríamos un ampere y pico a 13 volts. Y ahora vamos a hacer una prueba de máxima potencia. En este caso tendríamos 22 volts y casi 4 amperes. Y ahí estaría una carga muy rápida. No es aconsejable, pero para hacer una prueba de máxima potencia está bueno.
Y ahí estaría ya andando la fuente. Dejamos un cachito ahí andando. Y ahí estaría andando la fuente lo más bien. Como fuente como fuente para experimentos y con una protección de tensión no tan buena, pero para proyectos pequeños está buena. Espero que les guste el proyecto. Saludos.